Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando con Propiedad, el espacio donde exploramos todo lo relacionado con la propiedad horizontal y la gestión de bienes raíces. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes cada semana. DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. MC Do It Pty, asesoría y administración de propiedad horizontal. Servicio de seguridad privada y centro de entrenamientos Tiger Security Company and Training Center, tu PH protegido a las 24 horas. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Comenzamos. Todos nuestros radio oyentes de Radio Voz PH, bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos en este día. Bueno, hoy Cecilia Castro Gamboa y mi persona Maruquel Retali Paredes, abogadas, agentes de bienes raíces, tenemos un invitado muy especial que es el licenciado Boris Lazos Oces. Él es abogado, es jefe de orientación laboral y él labora en el Mitradel desde el año 2015. Inició como asistente judicial de la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo. En el 2017 fue jefe del Departamento de Conciliación Individual de la Dirección General de Trabajo. En el año 2017 también fue secretario judicial de la Dirección General de Trabajo. Fue subdirector y director encargado de la Dirección General de Trabajo durante las ausencias de los titulares. Y este año clave, 2020, fue el encargado de las unidades de contratos suspendidos durante la pandemia producida por el COVID-19, que la verdad es que le agradezco infinitas gracias, licenciado Lazo, por todo el apoyo brindado para ese tiempo, donde yo laboraba como asesora legal de una empresa y recibí todo el apoyo de parte de nuestro invitado para el tema de los contratos suspendidos de los trabajadores, que sé que muchos de nosotros pues no estábamos, a pesar de ser abogados, pues no conocíamos cómo era ese trámite porque era una situación nueva que le tocó al Mitradel organizarse y hacer pues de este tema pues al principio fue un poco complicado, pero con el apoyo de todos de nuestros asesores pues llegamos pues a un buen trabajo, una buena relación. En el año 2021 también fue jefe de la orientación laboral en la Dirección General de Trabajo y hoy pues se desempeña como jefe de orientación laboral. Vamos a ver un tema que la verdad que para este tiempo es de suma importancia porque todos nosotros como panameños esperamos estas fechas de noviembre porque tenemos muchos días libres, estamos celebrando las fechas históricas, la independencia y separación de Panamá, tenemos el día 3 de noviembre, que es la separación de Panamá de Colombia, el 5 de noviembre, que es la consolidación de la separación de Panamá con Colombia, y lo celebramos en Colón, el 10 de noviembre, el grito de independencia de la Villa de los Santos, tenemos el 28 de noviembre, que es la independencia de Panamá de España. Son fechas claves donde todos los panameños estamos esperándolo para poder disfrutar de esos días libres, de esos días feriados con nuestra familia, con nuestros amigos, pero es importante que sepamos que independientemente pues, de que son días libres, son fechas que no impiden que el trabajador pueda laborar durante esos días. Y es importante que los empleadores y también los trabajadores conozcan cuáles son los derechos y cuáles son sus obligaciones con respecto a los empleadores con el pago de esos días de descanso que son obligatorios. Entonces vamos a ver el tema del día de hoy. Fundamentalmente es con respecto al tema del pago. El pago, ¿cómo se hace ese cálculo? ¿Cuál es el recargo para el pago de ese día? Entonces, vamos a ver el tema es cómo calcular el pago salarial a los trabajadores en días festivos según el Código de Trabajo. Y nuestro licenciado, nuestro expositor, Boris Lazo, nos va a contestar una serie de preguntas que ya hemos recibido de antemano. Y también recuerden que pueden escribirnos a la plataforma de Instagram y también el programa va a estar grabado en YouTube y también vamos a estar recibiendo sus preguntas
y las vamos a estar contestando con todo el cariño que se merecen ustedes. Así es que vamos a darle paso con nuestras preguntas que ya nos las han formulado y claro, nuevas preguntas que se irán surgiendo durante el conversatorio. Bienvenido, licenciado Lazo. Hola, Muy hola, buenos licenciado días. Lazo. Buenos días, buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Maruquel. Muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Definitivamente estos espacios son muy importantes porque mientras más nosotros conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, podemos estar más pendientes de que sean respetados. En este caso, tanto por trabajadores como por empleadores. Entonces, siempre agradecido y siempre a la orden para participar en este tipo de espacios y poder dar a conocer, pues, por un lado, la labor que realiza el Ministerio de Trabajo y por otro lado, pues, todos aquellos derechos que tienen todos los trabajadores y también los empleadores. Excelente, licenciado Lazo. Bueno, bienvenidos a todos a este programa Hablemos con Propiedad. Como explicó la licenciada Maruquel, tenemos al especialista en temas laborales, el licenciado Boris Lazo, y vamos a darle forma pues a este inicio de nuestra hora radial. Como primera pregunta, para orientar y darle contexto a todo el desarrollo de esta presentación, tenemos la primera pregunta: ¿cómo nace una relación laboral? Esto es sumamente importante porque es la que va a definir, como dijo el licenciado Lazo y la licenciada Maruquel, cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno, empleador y trabajador. Así que, licenciado, con gusto, escuchamos ahí su explicación. Ok, gracias. Mira, es importante entender qué es la relación de trabajo. Okay, la relación de trabajo es un vínculo jurídico que nace cuando una persona ofrece su trabajo, su expertise, su conocimiento, y hay otra persona llamada empleador que va a pagar por esos servicios. Entonces, es importante establecer que, si bien es cierto, el Código de Trabajo establece la obligatoriedad de firmar un contrato laboral escrito, salvo en los casos especiales de trabajadores domésticos donde se permite que esta relación se dé sin la necesidad de un contrato escrito, pues toda relación de trabajo debe constar por escrito en un contrato donde se van a establecer todas las reglas del juego relacionadas pues con esa relación de trabajo, valga la redundancia. Pero eso no es óbice y no impide que, si no existe el contrato, ese trabajador pueda reclamar los derechos reconocidos por la ley. Entonces, lo que va a determinar esos derechos laborales, esos derechos y esas obligaciones laborales, no es en sí el contrato per se, sino el vínculo jurídico que existe entre las partes. ¿Y cuándo se da ese vínculo jurídico? Cuando hay una subordinación jurídica. ¿Cómo podemos explicar de manera, con palabras sencillas, qué es la subordinación jurídica? Cuando yo, trabajador, recibo instrucciones, directrices de un empleador o de un grupo de empleadores. Ahí hay una subordinación jurídica. Otro elemento que determina la relación de trabajo es la dependencia económica, que la podemos definir como el salario que vamos a recibir como contraprestación por los servicios que estamos brindando. Cuando estos elementos se conjugan, se unen, están presentes, estamos entonces dentro de una relación de trabajo en la cual vamos a poder exigir todos los derechos que establece el Código de Trabajo. Excelente, licenciado. Y en esa misma línea, vamos a ver pues que ya aquí en este caso tenemos una relación escrita. Hay un contrato, el empleador o es el asalariado, en este caso el trabajador, perdón, el que tiene que registrar el contrato. ¿A quién le corresponde sellar ese contrato ante el Ministerio de Trabajo? Bueno, el Departamento de Contratos, de Registro de Contratos, que está pues dentro de la Dirección General de Trabajo, recibe tanto al trabajador como al empleador para el sello o el registro. Ahí se hace una verificación de esos contratos que se llevan y en algunos casos pues se le hace algunas observaciones, las partes van, lo corrigen y vuelven al sello. Ahora bien,
ese registro no es exclusivo ni del trabajador ni del empleador, pero en la práctica, quien lleva esos contratos a registrar es el empleador. Ok. ¿Y habría alguna dificultad? Vamos a decir que el empleador omitió el registro. ¿Eso le afecta al trabajador? Mira, no le afecta en el sentido de que si hay algún reclamo, la ley establece una serie de presunciones a favor del trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que a falta de un contrato escrito, se va a tomar por cierto lo que diga el trabajador hasta que el empleador pueda demostrar lo contrario. Entonces, ¿a quién le beneficia? Si lo ponemos desde ese punto de vista, ¿a quién le beneficiaría más el contrato escrito? Definitivamente al empleador, porque en un caso de un proceso laboral, de un conflicto laboral, pues quien va a llevar la carga de la prueba es el empleador y no el trabajador. Exacto, le corresponde entonces a él demostrar que hubo o no hubo un contrato. Un contrato, correcto. Exacto. O alguna condición especial dentro del contrato. Bueno, entonces, dada esta explicación para orientar a los radioyentes, ya tenemos entonces cómo nace la relación laboral. Viene entonces seguido los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene el trabajador y los derechos del empleador? Y consecutivamente, pues sus obligaciones, porque no solo hay derechos, sino también obligaciones de ambas partes. Así que, licenciado, cuéntenos un poquito para después desarrollar el tema que nos atañe, que es el pago de los días festivos. Mira, si hablamos de los derechos de un trabajador, para ponernos no tan técnicos, pero sí, digamos, marcarnos dentro de lo que dice la ley, en los artículos 126, 27 y 128 del Código se van a establecer tanto las obligaciones de los empleadores como las prohibiciones y los derechos que tienen los trabajadores. Pero si lo resumimos de manera muy general, el principal derecho que tiene el trabajador o la principal derecho que tiene el trabajador es recibir la contraprestación, o sea, el salario que le va a pagar el empleador por la realización de su trabajo. Y la principal obligación de ese empleador es darle ese trabajo efectivo al trabajador y obviamente retribuirlo como se ha pactado en el contrato. Entonces, hay una serie de obligaciones de los empleadores establecidas en el código, en el artículo 128, iniciando, pues, como te mencionaba, darle trabajo efectivo al trabajador. Habla también de los permisos laborales que le tiene que dar al trabajador, habla de las medidas de seguridad que tiene que proveer ese empleador para que ese trabajador realice su trabajo dentro de un ambiente con salubridad, con medidas de seguridad, para que no quede expuesto ni a accidentes ni a enfermedades producto de la realización de su trabajo. Este es el diario vivir de nosotros en orientación laboral, puesto que en muchos casos hay relaciones de trabajo que no se enmarcan dentro de estos parámetros mínimos. Recordemos que las leyes van a establecer normas mínimas de conducta para empleadores y trabajadores. De allí hacia arriba hay muchas empresas, tenemos que reconocer, muchas empresas que sobrepasan esos límites mínimos que establece la ley. Pero hay otras, pues, que siempre están, como en todos lados, pues, están ahí en raya y a veces, pues, se portan un poquito alejados de las normas. Entonces es donde entra el Mitradel para tratar de corregir estas situaciones y, pues, proveerle al trabajador condiciones óptimas para la realización de su trabajo. Sí, efectivamente, porque en la relación laboral la parte más débil es el trabajador. Entonces, es el más vulnerable. Entonces, el Estado entra a regular esa relación y obviamente a dar todo el apoyo que ese trabajador, que no necesariamente tiene dinero para contratar a un abogado particular para que lo defienda. Entonces, me parece excelente su explicación y sobre todo la función que tiene a través del departamento, la Dirección de Orientación Laboral, que es donde usted elabora ese acompañamiento que se le da al trabajador. Así que muy buena explicación. Vemos entonces, diga. Permítame, porque no solamente es al trabajador, queremos informarle que nosotros también brindamos orientación a los empleadores. Aquí tengo que acotar algo importante.
esa orientación que nosotros le vamos a dar al empleador no es una asesoría puntual en un caso, porque también tenemos muchos empleadores que se acercan a nuestras oficinas y nos llevan un expediente de personal y me dicen, mira, tengo esta situación y quiero hacer esto. Bueno, esa sí no es la labor del ministerio. El ministerio sí puede orientar al empleador de normas, de cómo, de dónde ubicar la actuación que él puede o no tener. Al final, quien va a decidir si actúa o no actúa es el propio empleador, pero ya una asesoría directamente en un caso puntual, nosotros sí no la podemos brindar porque la labor nuestra es la de conciliar, la de mediar o la de a veces tomar decisiones en casos, en conflictos laborales. Entonces, mal pudiésemos ser juez y parte. Entonces, es importante mencionar que si bien es cierto, nosotros brindamos esta orientación tanto a trabajadores como a empleadores, pues no podemos tomar partido por uno o por otro bando. Exacto. Sí, porque al final el empleador también tiene muchas dudas y la mayoría que quiere hacer las cosas correctas quiere también saber y orientarse para Claro. no caer en un problema, porque realmente el que pierde es el empleador, no quiere estar citado, es un tiempo que se pierde. Obviamente son afectaciones económicas que vienen dadas después a la empresa por una citación que le haga el trabajador, ¿no? Ahora, mira ese término de citación, claro, me estás citando, lo veo como algo malo, hay algún tipo de conflicto, pero fíjate que nosotros lo que promovemos es la conciliación, una conciliación. Vamos a tomar una decisión de nada. La decisión o la solución a ese conflicto laboral va a salir de esa ayuda que le vamos a proveer a las partes para que se sienten, se comuniquen, porque a veces los conflictos nacen y parten por la falta de comunicación. Entonces nosotros lo que vamos a promover es tratar de buscar puntos en común entre las partes para que ellos puedan resolver ese conflicto. Entonces, esa citación, que en efecto es una boleta, es más bien una invitación a las partes para que en un proceso de conciliación traten de resolver sus problemas y no llegar a una demanda que entonces sí le va a acarrear a ambas partes, aunque el ministerio sí le puede proporcionar un abogado gratuito al trabajador, también va a gastar tiempo, dinero en movilizaciones y cosas. Así que ambas partes van a incurrir en gastos económicos si se van a un proceso. Y por eso, pues, el tema de estos métodos alternos de solución de conflictos para que las partes puedan solucionar de manera rápida y de manera consensuada los conflictos que pueden surgir dentro de la relación de trabajo. Y la misma situación de estrés emocional también, ¿no? Que las partes se someten, tanto el trabajador como el empleador, ¿no? De saber que tienes un conflicto y lo que pueda acarrear, ¿no? La relación futura. El estrés laboral, ahí viene el estrés y la preocupación, no pueden dormir, la preocupación. no produce lo que debe producir en su ambiente laboral. Bueno, volviendo entonces a nuestro tema, que este es el meollo del asunto, vamos entonces directamente a los días de descanso obligatorio versus el día, que en este caso pues el domingo, y versus el pago de los días festivos. Así que primero veamos el tema de el día de descanso como lo normal y procedemos entonces a los días festivos, porque ahí ya nos vamos a adentrar pues en el día feriado, si es duelo, si no es duelo, etcétera. Y las diferencias, que es importante que conozcan nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia entre un día festivo, un día de duelo nacional, un día de fiesta nacional? ¿Cuál es la diferencia? Mira, vamos a partir por el día libre, ¿no? El día libre que todos tenemos. La ley establece las jornadas de trabajo. Dentro de esas jornadas, que pueden ser de 40 horas, 45 horas o 48 horas, ya va a depender si trabajas de lunes a viernes, de lunes a sábado hasta el mediodía o de lunes a sábado y el sábado completo. Ahí están pues las jornadas de 40, 45 y 48 horas. La ley establece
que durante esa jornada semanal debe existir un día libre. Eso está establecido. Todo trabajador debe tener un día de descanso semanal. Dice el código también que de preferencia debe ser el día domingo, pero pero que pueden existir necesariamente. no necesariamente, pero se establece como día de descanso, de preferencia el domingo. Y hay muchas explicaciones por este tema. Unos dicen que es por tema religioso, otros dicen que es por un tema familiar, pero en fin, el código establece que tiene que haber un día de descanso a la semana. ¿Qué se establece sobre ese día? Es un día de descanso, pero si el trabajador tiene que laborar ese día, entonces se le va a cargar un recargo a lo que él gana por día del 50%. Entonces, es fácil, a veces nos confundimos un poco, pero es lo que usted gana por día, lo multiplica por 0.5, eso le va a dar un resultado y ese resultado lo vamos a sumar al salario diario. Y eso nos va a dar entonces el resultado de lo que debemos cobrar o devengar en trabajar el día libre. No hablemos específicamente del día domingo, sino del día libre. Del descanso que le corresponda. Exacto, el caso que le corresponda. Sí, y eso ahí viene el tema de los contratos. Entonces, en el contrato, yo voy a establecer, pues, que usted tiene turnos rotativos, que su día libre no necesariamente va a ser el domingo y que pueda, sí, en efecto, que pueda llegar un día domingo que va a ser tu día libre, pero no necesariamente, si tienes turnos rotativos, va a ser únicamente el día domingo. Ahora bien, viene una situación que ha traído siempre debates en cuanto a si yo tengo turnos rotativos y mi día libre cae martes, miércoles, cualquier día de la semana, menos el domingo. Si yo trabajo el domingo, en teoría ese domingo es un día normal dentro de mi horario de trabajo. Que se paga normal, que no tiene recargo. Bueno, ese es parte de la discusión, porque resulta que, si mal no recuerdo, el artículo 47 del código establece un recargo para los días domingos. Y establece claramente que el que labore en día domingo tendrá un recargo del 50%. ¿A qué nos lleva esto? Y esto ya ha sido debatido inclusive en los tribunales y hay jueces, magistrados de los tribunales superiores que han dictado sentencia en ese sentido, que independientemente que el trabajador tenga turnos rotativos y su día libre sea el martes o el miércoles, si él ha trabajado el domingo, ese domingo lleva el 50% de recargo. Exacto. Bueno, eso es nuevo porque la verdad es que lo desconocía. No sabía que si la persona trabajaba, no es nuevo porque está en el código, pero la aclaración, ¿no? Valga la aclaración porque no estamos claros con ese tema. Sí, bueno, yo sí estaba clara porque por una relación personal, la persona trabaja turnos rotativos y tenía día de descanso lunes, el siguiente semana le tocaba martes, hasta que finalmente le tocaba el domingo libre, pero cuando trabajaba domingo se le tenía que pagar efectivamente el 50% porque el código te lo dice. Si el código te lo dice, aunque si el tema fue religioso en su momento, ya eso es algo que no aplica, o sea, tendría que modificarse el código de trabajo, pero mientras el artículo esté, se tiene que pagar. Mientras esté, hay que pagarlo de esa manera. Fíjate que inclusive, hilando un poco más delgado, tu día libre es el martes, por decir algo, ¿no? Tu día libre es el martes. El martes tú no vas a agarrar a toda tu familia y te la vas a llevar para la playa, porque a lo mejor el resto de tu familia sí está trabajando, ¿no? O el martes tú vas a agarrar y vas a hacer un fiestón en tu casa cuando todos los vecinos ese día también están trabajando. Entonces, tiene muchas implicaciones, porque realmente, como te decía, históricamente ese domingo es el día que tú sales con tu familia, vas a los restaurantes, vas al mall, vas a la playa, entonces es un día familiar y además familiar religioso, exacto. Entonces, pues, si tú lo tienes que trabajar por las razones que sea, se le va a imponer un recargo del 50%. Sí,
Exacto, porque digo, el código también lo que busca es la unidad familiar, o sea, en los momentos que se creó la ley de trabajo, las leyes, se buscaba esa unidad y lograr esos derechos fue una lucha de años para que se considerara la jornada laboral de 8 horas. Si trabajas más, tienes derecho a que se te pague un extra por esa jornada extendida. Si tienes que trabajar tu día de descanso, tienes derecho. Y eso fueron luchas de, bueno, que el laboralista, que en este caso es usted, me imagino que está, yo lo recuerdo de las clases de derecho laboral que me fascinaban, pero sí, muy interesante, de verdad que la historia de cómo salen los códigos laborales en los países, sobre todo nuestros latinoamericanos. Definitivamente el derecho al trabajo, las luchas laborales implicaron inclusive muchos muertos dentro de estas jornadas de lucha. La más famosa, pues, que siempre recordamos y se recuerda inclusive aquí en Panamá el 1 de mayo, pues, esas luchas que se dieron en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, donde básicamente pues se peleaba por eso, por una jornada de 8 horas, porque en las fábricas en esos tiempos, en 1886, entrabas a la fábrica y tenías turnos de 14, 16 horas y no se respetaba si eran niños, si eran mujeres. Pues todas esas luchas son las que todos los 1 de mayo recordamos tanto aquí en Panamá como en muchas ciudades del mundo. Y caemos en el tema que nos trae hoy, ¿no? El de los días feriados. De descanso obligatorio. Entonces, primero vamos a ver qué nos dice el código sobre estos días. El código establece un listado de días tanto de fiesta y de duelo nacional, que son de descanso obligatorio. En esos días no se debe trabajar. Sin embargo, también nos dice el código, pero aquel trabajador que por la naturaleza de las funciones, por el tipo de servicio que presta, tenga que trabajar ese día, entonces tendrá derecho a reclamar, a cobrar un recargo adicional en el pago de su salario de ese día. Y ese recargo se ha establecido en un 150%, ¿verdad? Y además entonces se le va a otorgar un día compensatorio libre. ¿Cuáles son estos días? Mira, vamos a empezar en enero. En enero vamos a tener el 1 de enero y el 9 de enero, que es un día de duelo nacional. De ahí pasamos a el martes de carnaval, es un día también de fiesta nacional. Pasamos ahí al Viernes Santo, que es un día de duelo nacional. El 1 de mayo, era el que hace un momento estábamos mencionando. 1 de mayo, luego pasamos a los días de noviembre, donde pues nosotros celebramos las festividades tanto de la independencia como de la separación de Colombia. Estos días son el 3, el 5, el 10 y el 28 de noviembre. Entramos en diciembre, que tendríamos el Día de la Madre, 8 de diciembre, y el día 20 de diciembre, pues que fue recientemente establecido un día de duelo nacional. Todos estos días son de descanso obligatorio, pero si se trabaja, van a tener un recargo del 150%. Y es la misma operación que dijimos o que realizamos hace unos momentos atrás para los domingos. Vamos a agarrar nuestro salario diario, debo saber cuánto gano por día, lo voy a multiplicar por 150%, eso me va a dar el total de recargo que voy a tener que sumarle a mi salario diario. Y ese total es lo que yo debo de vengar por haber trabajado ese día nacional, ya sea de fiesta o de duelo. Este año hay una situación particular, que es que el día de fiesta, 3 de noviembre, en este caso, cae un día domingo. Dice el código que cuando eso ocurra, entonces el día libre se va a pasar para el lunes siguiente. El día de descanso realmente será el día lunes. Así que aquellos trabajadores que laboren el día lunes 4 de noviembre, que en teoría, que básicamente es un día normal de trabajo, pues este año, el que labore este año tiene un recargo del 50%, porque es el día libre que correspondería al día de fiesta nacional que cayó en día domingo. Igual va a pasar
creo que con el 10 de noviembre y con el 8 de diciembre que también cae día domingo. Sí. O sea, licenciado Lazo, entonces en esa línea, el día 4 de noviembre no es un día obligatorio, ¿verdad? Es un día más que todo feriado. No, es un día de descanso. Es De el día descanso. El 4 de noviembre, porque hay siempre, muchos trabajadores a veces pues piensan que el día 4 de noviembre es un día obligatorio, pero ahí hay No. una diferenciación. ¿Cómo lo podemos manejar allí? Bien, el día nacional Es el establecido en la ley, en el código, es el 3 de noviembre. ¿Ya? Correcto. Y ese es el día libre. Sin embargo, este año 2024, ese día de fiesta nacional cae un día domingo. ¿Qué dice el código? Entonces, el día de descanso obligatorio no va a ser el domingo, sino que va a ser el lunes. El lunes. Entonces, por ser ese día lunes, el día de descanso obligatorio, si tú trabajas, tú tienes que cobrar un 50% de recargo, porque es un día libre. En función que el 3 de noviembre cayó bueno, en este caso el 3 de noviembre cayó día domingo. Domingo. Sí, excelente. Si hubiese sido diferente, que el 3 de noviembre cae el lunes, cae martes, entonces el día de descanso obligatorio es ese mismo día, ¿no? No habría un día adicional. Este año ocurre porque ese día de fiesta nacional coincide con el día domingo. Sí, lo que pasa ahí es que el código, entiendo yo, bueno, la lógica es, como cae un domingo y el domingo es el día de descanso obligatorio en términos generales, Vale. el legislador que elaboró el código traslada y le da un día extra al trabajador para que entonces tenga el derecho al lunes, y por eso traslada el día festivo de domingo, lo pasa al lunes. Correcto. Pero si cae un sábado, no pasa eso. Pasa eso. La ley solamente habla domingo. Si el día festivo hubiera sido el 3 de noviembre, un sábado, ese sábado es el día feriado. El día de descanso obligatorio, correcto. Exacto. Entonces, si tú trabajabas el lunes y tenías que trabajar, pero como pasó del 3 de noviembre, va a ser un domingo, se pasa para el lunes, pero yo soy enfermera y tengo que ir a trabajar, ejemplo, a mí me tienen que pagar mi 50% porque yo lo tengo que trabajar de todas maneras, porque por la naturaleza de mi trabajo, yo no puedo ausentarme, porque es un trabajo, pues en este caso, médico, salud, los policías le aplican mucho, o sea, hay una serie de policías de seguridad, etcétera. O sea, este año ha sido bastante curioso porque inclusive, y se me olvidaba y lo vamos a recordar antes de que ahora, este año tuvimos otro día de fiesta nacional libre, que fue el día de la toma de posesión del presidente. 1 de julio. Ese día solamente ocurre cada 5 años. Entonces, dentro de 5 años, durante estos 4 años que siguen, ese día no va a existir libre porque no hay toma de presidente. Dentro de 5 años, cuando volvamos a tener una elección presidencial y tome posesión el nuevo presidente, entonces vuelve a ocurrir que hay un día libre adicional por el día de la toma del presidente. Licenciado, y vamos a seguir con el tema del feriado. Vamos a ver, tenemos el feriado, pero ese trabajador tiene que trabajarlo el domingo, por ejemplo, pasó al lunes, ¿no? El lunes lo tiene que trabajar. Entonces, él va a cobrar el 150% de recargo, pero además él tiene derecho a un día compensatorio. ¿Cómo Correcto. se debe manejar esa relación de qué día le va a tocar? ¿Eso es un acuerdo o es una imposición? ¿Cómo se recomienda ese día de compensatorio? Mira, ese generalmente es un acuerdo entre las partes, ¿no? Y lo que se dice es que ese día debe ser tomado inmediatamente, a lo sumo la semana que sigue. No sé, preferiblemente tomarlo una vez también se dan acuerdo en el sentido sin acumularlo, exactamente. Pero también se dan acuerdo en el sentido que la empresa entonces te paga ese día y no lo vas a tomar. O sea que al final, ese día libre que te corresponde, te van a hacer un pago también adicional del 50%. O sea que siempre y cuando el trabajador también lo acuerde. Lo acuerde, exactamente. Ajá, ¿no? Tiene que haber una conversación. Mira, yo prefiero la plata, o yo prefiero porque quiero hacer no sé, tengo un tema personal, quiero un día tal. O sea, sí tiene que haber esa conversación
de qué día si lo voy a tomar como compensatorio o voy a recibir el pago, ¿verdad? O voy a exigir el pago. Exacto, sí, mira, como bien lo dices, como bien lo señalas, estos son acuerdos que el ministerio respeta entre las partes, siempre y cuando no violen ninguna ley. ¿Y por qué tomarlo casi que inmediatamente? Porque tú vas acumulando y después pasan 2, 3 meses y al final tú te acuerdas que que no tomaste ese día y la empresa dice que sí lo tomaste. Entonces vienen ese tipo de conflictos que vemos a diario, ¿verdad? Y que tratamos nosotros y en gran medida logramos a veces soluciones de estos conflictos por eso, por a veces una falta de comunicación entre las partes. Excelente. Bueno, vamos entonces a la parte de la escala de recargos. Explíquenos esta parte de los recargos. ¿A qué se refiere este tema de ¿A las qué se escalas? refiere exactamente? ¿Cómo se maneja? Bueno, Y puedo entender por escala de recargos todos los recargos establecidos en la ley por diferentes situaciones, ¿no? Hemos estado hablando hasta el momento de los recargos por día de fiesta o duelo nacional, del 150% y del 50% en caso de día libre. También existen recargos que se van a establecer al pago de horas extras, recargos al pago de cuando la ley establece que tú no puedes trabajar más de 3 horas extras al día o más de 9 horas extras a la semana. Si tú te excedes en esas horas extras, al final, entonces cada hora extra superior a esas 9 horas extras semanales van a tener un recargo que conocemos como el recargo punitivo, que es un recargo del 75%. Pero ya eso, todo este cálculo implica para nosotros una auditoría laboral, ¿ya? Una auditoría laboral en la cual el trabajador, en este caso, aquí mira lo curioso de este tema de horas extras. En este caso sí le va a corresponder al trabajador demostrar las horas extras que ha laborado, ¿no? A diferencia de la norma general, exacto, ¿no? A diferencia de la norma general que le corresponde es al empleador la carga probatoria. En este caso, la carga probatoria va a recaer sobre el trabajador. Entonces, el trabajador nos presenta en el Departamento de Orientación Laboral, pues su contrato, si lo tiene, el registro de horas extra. A veces hay trabajadores muy detallistas, créeme, a veces me sorprende, llevan un listado, llevan un cuaderno de todas las horas extras trabajado por día, por ahí. Y entonces, pues eso se somete a nuestros auditores laborales. Y ellos van a establecer, de acuerdo a la información que nos pueda brindar el trabajador, un monto del cual él puede reclamar sobre la base, pues, de que no se le ha pagado no se le ha pagado o no se le ha pagado correctamente las horas extras trabajadas. Allí iniciamos nosotros nuestro proceso de conciliación laboral. Sentamos a la empresa, el trabajador presenta pues los informes que ha hecho nuestros auditores y la empresa por su parte puede inclusive pues presentar sus cálculos para tratar de desvirtuar o demostrar que sí lo ha pagado. Entonces, en esa audiencia tratamos nosotros pues de llevar a las partes pues a que vean si uno ha pagado bien o no ha pagado bien. De allí, si no se logra ese acuerdo en esa conciliación, pues ya sí, entonces tocará irse a un tema en los juzgados y tratar de, a través de una demanda laboral, tratar de satisfacer los derechos que supuestamente han sido vulnerados. Muy bien, bueno, aclarado el tema de la escala de recargos, porque siempre se dan situaciones que yo tenía que pagarte esto, el otro, oye, no, me falta tanta plata, yo trabajé. Entonces, aclarado este tema que involucra todo un análisis, auditoría, y no es tan simple, o sea, que sí tiene sí se profundiza allí para tratar siempre de conciliar, que me parece que es la manera correcta, ¿no? Importante también ahí el tema de que al trabajador también le toca esa carga probatoria. En este caso. Bueno, exacto. En este caso en particular, la carga probatoria corresponde al trabajador. Pero fíjate que todo nace, y es importante este señalamiento, que cuando tú cobras tu salario quincenal, a ti te deben dar, y eso está establecido dentro de una de las obligaciones de los empleadores, un desglose de lo que yo te estoy pagando.
porque allí tú puedes verificar si en efecto, si tú sabes que tú no trabajaste horas extra durante esa quincena, obviamente no puede haber ningún tipo de recargo. Pero si tú trabajaste horas extra, tú trabajaste domingo, tú trabajaste un día de fiesta nacional, tiene que reflejarse en ese talonario de pago todos esos recargos. Y tú ahí vas a tener inmediatamente recibido tu pago, tú vas a tener la constancia de que sí te están pagando, y si tienes alguna duda, tú puedes ir al Mitradel, al Ministerio de Trabajo, para verificar si en efecto te están pagando correcta o incorrectamente. Y volvemos entonces a otro derecho, el derecho a las vacaciones. ¿Cómo se contempla el derecho a las vacaciones? ¿Quién tiene el derecho a sus 30 días o 15 días? ¿Cómo funciona, licenciado, para que nos amplíe allí sobre este derecho tan glorioso para los que trabajamos? Las vacaciones son un derecho adquirido que nace desde el día 1 de la relación de trabajo. ¿Ya? Vamos acumulando días de vacaciones, ¿no? Las vacaciones, el mes de vacaciones, tú adquieres ese derecho a un mes de vacaciones cuando tú has trabajado 11 meses de salario, de 11 meses de trabajo continuos. Al tú cumplir 11 meses de trabajo continuo, tienes derecho a un mes de vacaciones completo. Las vacaciones es un descanso remunerado. No es que no vas a cobrar y te vas a ir, no es que vas a cobrar y vas a seguir trabajando. Las vacaciones son un descanso remunerado. No solamente estas vacaciones pueden ser también proporcionales. Si tú dentro de tu trabajo no completaste 11 meses, pues te tocarán de vacaciones la parte proporcional que corresponda a la cantidad de días o meses que hayas trabajado. Por eso te mencionaba que es un derecho adquirido y que es adquirido desde el día 1 de la relación de trabajo. Y en ese sentido, en los contratos de trabajo, tú puedes establecer como una cláusula que el empleador prefiere, en este caso, que las vacaciones sean tomadas proporcional, ejemplo, a los 15 días, o tienes que darle los 30 días obligatoriamente. ¿Cómo se da eso? El contrato, que es ley entre las partes, no puede ir en contra de lo que dice la ley, ¿ok? Y el código establece que tu derecho a vacaciones es cuando tú completes 11 meses de trabajo. Los 30 días. Exacto. Entonces, sí, se dan casos de que el trabajador, conversando con el empleador, que necesita algunos días y él tiene días acumulados, no tendrá las vacaciones completas, él puede solicitarle a ese empleador que le adelante esas vacaciones por una situación muy especial. Corresponderá a su empleador aceptar o no esa petición, pero no podemos obligarlo, porque el derecho a vacaciones surge o nace ese mes de vacaciones cuando tú tienes 11 meses continuos de trabajo. ¿Cuándo serían tus vacaciones proporcionales? ¿Cuándo serían tus vacaciones proporcionales? Cuando la relación de trabajo termina. Si tú tienes un contrato indefinido y a los 5 meses tú decidiste terminar esa relación de trabajo porque te salió un trabajo mejor, porque te vas de viaje, porque te vas a lo que sea, que la renuncia es una decisión libre y soberana del trabajador. Entonces, a esos 5 meses, en este caso específico que estamos poniendo, habría que sacar la parte proporcional de las vacaciones que te correspondan y se te va a pagar esa parte proporcional. Y el 13º mes, ¿cuándo tenemos derecho al 13º mes? ¿Es proporcional o tenemos que cumplirlo? Explíquenos también, si yo termino la relación laboral y no he completado, ¿tengo derecho a la proporción de ese 10º? Cuéntenos. Mira, el 10º, igual que las vacaciones, también es un derecho adquirido, ¿sí? Y que se va acumulando desde el día 1 de la relación de trabajo. El 10º es una bonificación especial que se estableció en el año 1972, si no me equivoco, a través del decreto 221, donde se establecía esa bonificación especial para los trabajadores, que corresponde a un mes de salario, pero ese mes de salario va a ser dividido en 3. De allí las 3 partidas donde se paga ese 13º mes, el 15 de abril, 15 de agosto y el 15 de diciembre. Ese mes de salario se va a dividir en 3 y se va a pagar en cada una de esas partidas. Ese es el pago del 13º
tercer mes. Cuando tú vas a cobrar el décimo, ahí sí hay una ley, un decreto ejecutivo que establece cuándo se tiene que pagar. Si a ustedes no le han pagado el 13º mes, el día 15, cuando corresponde el de abril, la fecha límite para pagarlo es el 15 de abril, no el 16, no el 17, no el 20. Ahí estarían incurriendo en una violación a esa norma laboral. Igual en agosto, igual en diciembre. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular ese décimo? El décimo se va a calcular con los salarios devengados entre cada una de esas partidas, de esos pagos. Ejemplo, si yo trabajo desde el 1 de enero, del 2 de enero hasta el 15 de abril, tendría que sumar todos los salarios que he devengado durante ese periodo de tiempo, sumarlos y dividirlos entre 12. Y eso me va a dar el monto de la partida que debo recibir en concepto de 13º mes. Obviamente con los descuentos de ley que hay que aplicarle a ese monto del décimo. Entonces, licenciado, una pregunta y disculpe que lo interrumpa. Entonces, habrán décimos que pueden variar. Por ejemplo, si claro, trabajé horas extraordinarias o días claro que sí, de obligación, entonces puede variar ahí el décimo. Claro que sí. Los dos ejemplos, si tú tienes un salario fijo y no devengas horas extra, va a ser tu salario mensual dividido en 3. Esas van a ser tus partidas del 13º mes. Pero si tú eres un trabajador que tienes horas extra, trabajas domingo, tu salario es variable, entonces tienes que sumar todos esos salarios quincenales que has tenido. En este ejemplo, desde el 2 de enero hasta el 15 de abril, ¿verdad? Y entonces dividirlo entre 12. Y eso te va a dar el monto de la partida que debes recibir en concepto de 13º mes. A diferencia, y perdóneme aquí, a diferencia de las vacaciones, que es la sumatoria de los salarios de los 11 meses dividido entre 11. Te va a dar entonces el monto de tus vacaciones. Y es exactamente válido el ejemplo, como tú lo mencionas. Si yo he devengado horas extra, pago de comisiones, bonificaciones, todo eso va a entrar en la sumatoria de esos salarios. Todo lo que el trabajador reciba en concepto de salario, de contraprestación por los servicios que está dando, será utilizado para el cálculo tanto de las vacaciones como del 13º mes. Una pregunta también con el tema de los pasivos laborales, licenciado, en el caso de un conserje que esté por jubilarse, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Cómo lo debe manejar un administrador? ¿Cómo lo puede manejar la junta directiva? Que ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con alguna administración, que nos dé un ejemplo, cómo se manejan esos casos. Mira, es importante esa pregunta porque si tú tienes un trabajador que tiene ya, por un lado, tiene 15 años de estar trabajando contigo, tú sabes que va a llegar el momento que ese trabajador tú le vas a tener que pagar una liquidación. Si tienes un trabajador que ya tiene un hombre, un varón en su caso, tiene 60 años, sabe que su edad de jubilación va a ser a los 62 y que las mujeres la edad de jubilación es a los 57 años. Entonces, la empresa también tiene que estar de una u otra manera preparada a sabiendas de que existe un tema que se llama, un derecho también adquirido que se llama prima de antigüedad. ¿Qué es la prima de antigüedad? Pues sí, lo podemos ver ahí como un ahorro que va a tener el trabajador que corresponde a una semana de salario por cada año de trabajo que tenga en esa empresa. Al final de la relación de trabajo, y aquí es importante señalar lo siguiente, las relaciones de trabajo terminan únicamente por los siguientes motivos. Uno, por la renuncia del trabajador, que es la decisión del trabajador, libre y soberano. Por un despido, que es la potestad del empleador. O por un mutuo acuerdo, que es la voluntad de ambas partes en dar por terminada la relación de trabajo. Hoy también puede terminar esa relación de trabajo por el fallecimiento del trabajador. Uno, ¿qué tienen en común todas estas formas de terminación de la relación de trabajo? Que todas tienen que pagarle al trabajador sus vacaciones vencidas o proporcionales, su 13º mes vencidos o proporcionales y una prima de antigüedad que, como dije, corresponde
corresponde a una semana de salario por cada año de trabajo o proporcional. Entonces, eso tiene que, cualquier administrador debe tener en cuenta esa situación, porque en algún momento, por alguna causa, va a tener que hacerle frente al pago de una liquidación, ¿ya? Ahora, ¿cuándo entra en juego lo que muchos trabajadores siempre hablan de la indemnización? Pues la indemnización solamente va a nacer como un derecho para el trabajador cuando hay un despido. Y ese despido ha sido declarado por un juez laboral como un despido injustificado. Si el despido no siguió el procedimiento establecido en el código, si el despido no se fundamentó en una causal de despido, entonces es un despido injustificado. Y allí nace el derecho al trabajador de exigir el pago de una indemnización, que también es un cálculo matemático que se hace para saber y que toma en cuenta tanto el salario como el tiempo de servicio que tiene el trabajador y se multiplica pues por una penalidad de 3.4. Eso te va a dar el monto de una indemnización. ¿Qué diferencia tiene esta indemnización cuando hacemos un mutuo acuerdo? Que ese monto puede ser negociable, porque en teoría el mutuo acuerdo no es un despido. Así que podemos negociar esa cifra de indemnización para ponerle fin a la relación de trabajo. Cosa que no va a ocurrir con los derechos adquiridos. Eso sí los tienes que pagar de manera íntegra. Vacaciones, décimo y prima de antigüedad. Excelente. Y bueno, en este caso, una recomendación para los administradores es tener un fondo, o sea, de las cuotas de administración que pagan los propietarios, destinar ese dinero, porque en algún momento se me van a jubilar los conserjes, los aseadores, excepto aquellas empresas que tercerizamos, que en este caso son las compañías de seguridad, los que nos dan mantenimiento a las piscinas, las bombas de agua. Allí no tenemos que pagar nada de eso porque contratamos simplemente un servicio y son esas empresas las que les correspondería a su personal pagarle pues los derechos adquiridos, vacaciones, décimos. O sea, nuestro enfoque va pues en este sentido a las administraciones de empresas, a los administradores, perdón, de edificios, y que tienen que pagarle a su personal de cada edificio, que generalmente, como dije, son un conserje, 2 o 3 empleados manuales, que son los de planta, porque vemos que cada vez más se terceriza. Cuéntenos un poquito qué beneficio tiene eso de tercerizar desde el punto de vista laboral, licenciado. Bueno, como beneficio, lo único que tendría, en el caso es muy particular de los PH que estamos hablando nosotros aquí, que no tendrías una relación de trabajo. Tú como administración del PH no tienes que hacerle frente a ninguna demanda laboral, a ningún compromiso con esos trabajadores, porque al final realmente no son trabajadores del PH, no son trabajadores de la administración de ese PH. Entonces, si tú tienes estos servicios tercerizados con empresas de seguridad, de mantenimiento, de limpieza, de jardines, de piscina, cualquier reclamación laboral que tenga ese trabajador en concepto de reclamación. Mencionábamos que si la administración de este PH ha tercerizado algún servicio, llámese seguridad, el mantenimiento, la limpieza de piscina, los jardines, entonces si ese trabajador tiene alguna reclamación. ¿Se cortó? ¿Estamos? No, está bien. Ok, tiene alguna reclamación, esa demanda, esa reclamación, esa audiencia de conciliación va a ser dirigida ante esa empresa y no ante el PH. A diario sí recibimos obviamente ese tipo de consultas de trabajadores que van allá, pero cuando empezamos a investigar, a preguntarle, resulta que su empleador realmente no es la administración, sino que es otra empresa que le brinda servicio a la administración y por ende entonces cualquiera gestión, cualquiera citación, cualquiera demanda no puede ser dirigida o no va a ser dirigida a la administración. En cambio, si el empleador, el empleado sí pertenece a la administración del PH, entonces sí es esa administración la que va a tener que someterse pues a todos estos procesos laborales para demostrar que sí cumplió con los derechos que tenía que pagar el trabajador. Excelente. Entonces, la recomendación es que los administradores
tengan efectivamente un control exhaustivo de las horas extras, de los tiempos con recargo, que se converse siempre con su trabajador, si quiere el derecho al descanso en la compensación de ese día que trabajó en un feriado, o si prefiere el pago. De esa manera, conversando, como dijo, la conciliación y la comunicación es lo más importante, siempre para evitar que eso escale a un tema ya de una demanda, un proceso, etcétera. Así que, Maruquel, te dejo para que des la fase final y agradezca pues a nuestro invitado. Bueno, esperamos de que este programa haya sido de mucha educación, de actualización con respecto a los temas laborales de nuestros trabajadores, en el tema de las administraciones, también para los mismos trabajadores que también conozcan cómo deben manejarse y solicitar y llegar a acuerdos con sus empleadores. Sabemos pues que el licenciado Boris Lazo trabaja en el MITRADEN, en el despacho de orientación para los trabajadores y las personas pues que se dedican a emplear. Pero es importante que sepamos que la orientación es presencial, personal. Ustedes pueden ir sin ningún tipo de cita, pueden ir de manera presencial si necesitan algún tipo de indicación, orientación, asesoramiento. Y el teléfono de Mitradel es 507-1634. Es importante que también conozcan que no se da ese tipo de información, orientación telefónica. Simple y sencillamente, pues, pueden hacer una llamada para escuchar alguna indicación, pero la orientación solamente es presencial y personal. Le damos las gracias a nuestro licenciado Boris Lazo por este tiempo, por toda la información que hemos recibido. Le damos gracias pues a Radio Voz PH por darnos esta oportunidad. La licenciada Cecilia Castro Gamboa, mi persona Maruquel Retali, nos pueden ubicar en nuestros correos personales, cecilia@ccrealtorbty.com, mi correo cf2maruquelretali@gmail.com, y también nos pueden contactar al número 6980-2479, 6678-0806. Le damos las gracias al licenciado Boris. Esperamos que este es un tema que podemos quedarnos mucho más tiempo, 1 hora no es suficiente. Sabemos que podemos contar con usted para futuros programas. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que pasen un feliz día. Feliz día. Feliz Muchas día, gracias. familia. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestra próxima emisión. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.